Bien, yo les pido que abran sus Biblias en el libro a Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 49, versículo 34. Jeremías 49, 34 dice la bendita palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Palabra del Señor, palabra bendita de Dios. Yo tenía preparado otro mensaje el día de hoy, ¿verdad? El Señor había puesto en mi corazón hablar la palabra en el libro de Colosenses, pero llegando aquí al templo me encontré con la noticia de que a las 6 de la tarde, tiempo de México, 3 de la mañana, tiempo de Israel, el ejército israelí emprendió un ataque en contra de Irán. Un ataque preventivo, según lo que yo estoy viendo en la información, para desmantelar precisamente las bombas nucleares o el programa nuclear que Irán tiene. El Señor puso en mi corazón que hablemos del asunto porque es grave lo que está pasando. Es grave porque los acontecimientos que estamos viviendo, ¿verdad?, se están agudizando. La situación en el mundo está empeorando. Los incidentes que están ocurriendo en Estados Unidos, los migrantes que están protestando en contra del gobierno, están agravando las cosas en Estados Unidos. Se han visto en las noticias que sí hay protestas pacíficas en las calles, pero que también hay vandalismo, protestas provocadas por agitadores que están llevando a un descontrol y a una situación complicada en Estados Unidos. Hay infiltrados, gente pagada para provocar estas irrupciones, pero lo peligroso del asunto es que están mezclando la problemática migratoria con la causa palestina.
Y eso es muy, muy peligroso. A lo largo de los años, Irán ha puesto a lo largo del mundo células terroristas, las cuales en su momento, declarando la yihad, porque cuando empezaron a ver estas manifestaciones en Estados Unidos, en Oriente Medio empezaron a proclamar la yihad. ¿Qué es la yihad islámica? La guerra santa. El hacer proselitismo a favor de su religión, que para mí no es religión, el Islam. Para mí es un movimiento político, porque quieren obligar a la gente a profesar su religión, por las buenas o por las malas. Células terroristas en Estados Unidos se pueden inmiscuir en este asunto de la migración y pueden haber cosas desagradables en Estados Unidos que contagien al mundo entero. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? ¿Se dan cuenta de lo peligroso que se está poniendo esta situación? En América, sobre todo en América del Sur, Venezuela, por ejemplo, fue o es aliada de Irán. Encontraron en Estados Unidos gente libanesa con pasaportes venezolanos. O sea, gente libanesa, gente persa, árabes, fueron a Venezuela y el gobierno de Venezuela les dio la nacionalidad venezolana. Hay una red en Venezuela de terroristas iraníes, libaneses, Hezbollah. Y eso también es peligroso, que en América del Sur se esté dando todo esto, con el problema que hay allá en el Medio Oriente. Las cosas se están agravando. La situación en el mundo se está complicando. Estamos así, hermanos, de entrar a lo que la palabra de Dios llama la tribulación. La palabra de Dios en Mateo 24, ¿verdad?, nos dice que estamos finalizando un periodo llamado principio de dolores. Mateo 24, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estamos en ese momento, ¿verdad? Guerras y rumores de guerras. Ucrania en contra de Rusia o Rusia en contra de Ucrania, ¿verdad? En el Medio Oriente, desde el 7 de octubre del año 2023, que el grupo terrorista Hamas
entró al territorio israelí, mató a 1,200 personas y se llevó cautivas a 150. De ahí, al día siguiente, el grupo terrorista Hezbollah empieza a mandar sus misiles hacia Israel. Los hutíes en el Yemen, que por cierto está escrito aquí en la palabra, que también los temanitas, que son los yemeníes, iban a lanzar misiles. Y han estado lanzando misiles los del Yemen. Y la palabra del Señor habla de Yemen, que es los temanitas, en el libro de Abdías, que también iban a ser destruidos. Irán, que el año pasado, ¿verdad?, lanzó misiles en contra de Israel, y el 99% de efectividad de las defensas antiaéreas de Israel tuvieron efecto. Milagro de Dios, ¿verdad? Milagro del Señor. Hemos estado viendo conflictos armados, violencia en nuestros países, situaciones adversas. China rodeando Taiwán, ¿verdad? Rodeando Taiwán, mandando naves alrededor de la isla de Taiwán porque también se la quiere adjudicar. Acabamos de ver también una pequeña guerra entre India y Pakistán por unos turistas hindúes que entraron a territorio de Cachemira y los mataron. No se diga en África, la guerra civil que hay en Sudán. ¿Quién habla de África? ¿Quién habla de Sudán? ¿Quién habla de Nigeria? ¿Quién habla de esos países en África? Pero han habido miles de muertos ahí por conflictos étnicos. Etnias, como aquí lo dice la palabra, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La palabra nación viene del griego etnos, y significa raza, tribu, alguien foráneo. Ahorita hay una raza de nación contra nación en Estados Unidos por los migrantes. Etnos contra etnos, raza contra raza, etnos contra etnos, árabes, islámicos en contra de judíos. Nación contra nación y reino contra reino. Reino contra reino. El reino que busca el nuevo orden mundial unilateral, unipolar, de la OTAN y compañía, Estados Unidos, el imperio anglosajón, en contra de el reino multipolar comandado por Rusia, China y los países del BRIC. Están contrapuestos, están encontrados. Entonces la palabra nos habla de que estamos en esa época, estamos en ese momento, pero se está agudizando todo esto, se está incrementando. No se digan los terremotos, las erupciones volcánicas se están viendo más violentas. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes
y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Dolores de qué? Dolores de parto. Israel va a entrar a su tribulación, pero así como Israel entra a su tribulación, el mundo entero también entrará a la tribulación. Me llama la atención que nuestro Señor Jesucristo en el versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no te inquietes, dice el Señor. No os turbéis, no pierdas la paz. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca? Para que la gente se dé cuenta, ¿verdad?, que está pasando algo raro en el mundo, para que la gente voltee al cielo y le pregunte a Dios: Dios mío, ¿qué está pasando? Que se preocupe por su vida el ser humano y busque a Dios con todo su corazón. Es necesario que todo esto acontezca, dice nuestro Señor Jesucristo, para que capte la atención de los más de 8,000 millones de personas aquí en la tierra. Y busquen a Dios. ¿A cuál Dios? ¿A Alá? ¿A Buda? Al verdadero Dios. Al verdadero Dios, Jehová de los ejércitos es su nombre. Isaías capítulo 43, así lo dice. Isaías 43, 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Mi Señor Dios está hablando por medio del profeta Isaías y dice: vosotros sois mis testigos. Está hablando de varios, de dos testigos. Vosotros, la primera persona del plural. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Quién es uno de esos testigos? Moisés. Moisés, que escribió del segundo testigo, que es Jesucristo. Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que hablan del segundo testigo, que es Jesucristo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Quién es su siervo que él escogió? Cristo. Cristo Jesús. Por medio de Moisés y de Jesús, dice la Escritura, para que me conozcáis y creáis. Por medio de la Escritura, por medio de Moisés, por medio de Jesús, que están aquí escritos. El Evangelio de Cristo y la ley escrita por Moisés, podemos conocer al verdadero Dios. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Quiere decir que por medio de la Escritura, por medio del escudrimiento de la palabra bendita, vamos a entender a Dios y vamos a creer en Dios. Por medio de la Escritura lo vamos a conocer y vamos a creer y lo vamos a entender. Su carácter, su forma de actuar, el amor que tiene para con todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para eso manda a su siervo, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo,
Y ahí viene su nombre. Yo Jehová, Yod, Het, Bat, Hei, el que era, el que es y el que siempre será. El existente, eso significa su nombre. Yo Jehová, yo Yahweh, yo Yahvé. Ese es su nombre. Y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Dios, bendito Jehová de los ejércitos es su nombre, fuera de él no hay quien salve. Amén. Entonces, él es su nombre. Y estamos viviendo en un periodo peligroso, lleno de engaño, lleno de confusión, lleno de corrientes doctrinales que nos hacen meter en nuestra cabeza infinidad de ideas y argumentos que nos pueden confundir y no tener la verdad de nuestras vidas. Pero Dios Padre nos dice que era necesario que todo esto aconteciera para que lo busquemos a Él. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos en un momento álgido de la historia. El día de hoy, a las 3 de la mañana, tiempo de Israel, 6 de la tarde, tiempo de México, Israel emprendió un ataque en contra de Irán. ¿Por qué? Porque Irán ya tiene, digámoslo así, la bomba atómica, que puede en cualquier momento mandarla para Israel, porque lo quiere exterminar, y mandarla para Estados Unidos, porque también los quiere exterminar. Tengo aquí varios twitters. Twitter de Descifrando Guerra, así se llama ese Twitter. Israel ataca a Irán. Israel anuncia que ha realizado un ataque preventivo contra Irán. La Fuerza Aérea Israelí está llevando a cabo ataques sobre Teherán, la capital iraní. El ministro de Defensa israelí declara un estado de emergencia especial en todo el país. Otro Twitter de esta misma cuenta, Descifrando Guerra. Israel confirma que ha lanzado una campaña aérea contra el programa nuclear iraní, atacando decenas de objetivos. Acusa a Irán de enriquecer suficiente uranio para varias bombas y que es una amenaza inminente. La operación se llama La Fuerza del León. Otro tuit, o X, ¿verdad? O X. Según informan periodistas de guerra israelíes, el ejército israelí espera que su operación contra el programa nuclear y las capacidades de misiles de largo alcance de Irán dure varios días. Según oficiales israelíes, la acción está coordinada con los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con Irán? Está profetizado que lo que estamos viendo el día de hoy se está cumpliendo por medio de la palabra. Por eso al principio comencé con Jeremías 49:34. Regresemos a Jeremías 49:34. Jeremías
39, 49, 34. Dice nuestro Señor en su santísima palabra, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Quiero aclarar que Elam, ¿verdad? Elam es la antigua Persia. El nombre de Persia lo tuvo este país hasta 1934-35. En ese año, en el 34-35, cambian su nombre por República Islámica de Irán. Entonces, aquí en el versículo 35 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. ¿Qué quiere decir la palabra con eso? Yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. En el antiguo imperio persa, la facilidad o el arma más efectiva que los elamitas o Persia o Irán tenía era el arco con flecha. Eran unos expertos en el uso de esta arma. Tenían una efectividad casi perfecta cuando tiraban con el arco en las guerras. Cuando aquí la palabra dice que he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, trasladado a nuestros días, quiere decir que Dios, por medio de su pueblo Israel, que está ahorita en este momento lanzando misiles en puntos estratégicos de su programa nuclear, va a quebrar el arco de Irán. El peligro que representa que este país que quiere exterminar al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, y que con sus aviones de guerra de Israel va a quebrar este arco de Elam. En el Salmo 37, 14, vamos al Salmo 37. Este Salmo 37 habla acerca del camino de los malos. Y David aquí escribe acerca de el arco y la flecha. Dice: los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso. El pueblo de Irán, el pueblo de Irán, ahorita está en una situación adversa, complicada, difícil, en pobreza. Todo el dinero, ¿verdad?, que recibe el reino de Irán, lo utilizan para su bomba, para su milicia, y tienen al pueblo en una situación económica difícil. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder.
Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Y su arco será quebrado. El arco de Irán va a ser quebrado. Está profetizado en Jeremías 49. Regresemos allá, por favor. Amén, hermanos. Amén. Dice el Señor en su palabra: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. En Isaías 22:6, Isaías 22:6 habla sobre Elam que toma su aljaba. La aljaba es como el estuche, ¿verdad? Donde tienen las flechas para apuntar con su arco. Y en Isaías 22:6 dice: y Elam tomó aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a puerta. Isaías 22:6 habla de Elam que toma aljaba, ¿verdad? La aljaba donde saca la flecha y apunta con el arco. En Jeremías 49:36 dice: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Quiere decir que la situación se va a poner fea en Irán. Se va a poner fea y la gente, la población civil, va a huir de Irán. Como en Ucrania, la población civil huyó de ese país. Pero vean lo que dice al principio del 36. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Quiere decir que en algún momento, porque esto está comenzando, ¿verdad? Ejércitos de diferentes países, aviones de diferentes países van a flanquear, ¿verdad? Se van a poner en los 4 puntos cardinales del país de Irán y lo van a bombardear. Por eso el 36 dice: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, de los 4 puntos cardinales. Cuando habla de 4 vientos, habla de guerra, como en las profecías de Daniel capítulo 7, de las bestias que están, ¿verdad?, sobre el gran mar, que había vientos en el mar, dice la palabra. Entonces esos vientos eran guerra, conflictos que iba a haber en esa región del Mediterráneo, de Daniel capítulo 7. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, o sea, guerra contra Irán. Guerra contra Irán. Y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. En la versión Nueva Traducción Viviente de este versículo 36 dice: traeré enemigos de todas partes y esparciré a la gente de Elam a los 4 vientos. Serán desterrados a países de todo el mundo. Van a huir los iraníes civiles por lo que se le viene a este país. Versículo 37, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová. El que se mete con los hijos de Dios, ¿verdad?,
es como si se metiera con la niña de sus ojos. Los dirigentes, los ayatolas, la palabra ayatola significa jefe supremo, que quieren exterminar al pueblo del Señor, van a recibir su merecido. Uno de ellos ya lo recibió, ahorita en el versículo 38 lo comento, pero aquí cuando habla la palabra en el 37, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada, hasta que los acabe. Dios, hay que entender esto, Dios atrás del ejército de Israel, empleando juicio en contra de esta nación. Porque ya van a salir las noticias del día de mañana. Israel bombardeó Irán, Israel es el malo de la película, Israel esto, Israel el otro. Noticias tendenciosas, noticias sensacionalistas, noticias amarillistas, antisemitas. Recuérdenlo, hermanos, recuérdenlo. Esta es una pelea que está Dios atrás de ella, nuestro Señor, como lo fue en contra del grupo terrorista Hamas y Hezbollah. Dice la palabra bendita del Señor, versículo 38. Y pondré mi rostro en Elam, y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Cuando habla aquí la palabra que dice, y pondré mi trono en Elam, quiere decir que va a poner su juicio en contra de Elam. Va a juzgar a Irán. Y destruiré a su rey. ¿Quién es su rey en este momento? El Ayatollah Khomeini. Él es su rey. Y su príncipe, yo aquí puse arribita de la palabra príncipe, Ibrahim Raisi. ¿Se acuerdan de él? Ibrahim Raisi murió en un accidente misterioso de helicóptero. ¿Se acuerdan? El año pasado. Tomó un helicóptero, ¿verdad?, dirigiéndose hacia Irán, no me acuerdo en este momento de dónde venía, y en las montañas de Irán había espesura de nubes y tuvo este accidente. ¿Quién pudo haber sido? Dios. Dios, que está obviamente poniendo su trono en Elam, juzgando a Irán. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Versículo 39. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. La misericordia de Dios para el pueblo iraní, que va a hacer que los pobladores de este país regresen a Irán. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: sin embargo, en los días que vienen restableceré el bienestar de Elam, porque los tienen de una manera paupérrima, tremenda. Hay carencias de la gente iraní. Y la gente protesta en contra del gobierno, pero están sometidos. Pero mi Señor Dios, haciendo justicia, dice: sin embargo, en los días que vienen restableceré el bienestar de Elam. Yo el Señor, dice, yo el Señor he hablado. ¿Sí? Entonces, vemos que
Nuevamente se están dando estos enfrentamientos entre Israel e Irán, pero sabemos que Irán ha estado y estuvo atrás de los atentados en contra de Israel por el grupo terrorista Hamas, Hezbollah, los sirios, Irak. Esto se está agudizando, esto se está empeorando. ¿Y qué para la iglesia? ¿Qué para el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo está dormido. El cuerpo de Cristo no está entregado, atento, no está en lo que debe de estar ya en este último tiempo, preparándose para lo que viene. Porque lo que viene es tremendo, hermanos, es tremendo. Mateo 24, ¿verdad? Mateo 24, 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Dolores de parto, lo compara con dolor de parto porque un dolor de parto tiene sus momentos, sus etapas. Cada 30 minutos viene una contracción, luego cada 20, luego cada 10, luego cada 5 y de repente viene el dolor tremendo y nace la criatura. Así estamos viendo este tiempo, que poco a poco toda esta situación se está agudizando, se está empeorando, se está complicando hasta que reviente todo esto y entremos a tribulación. Tiempo de angustia para Jacob, dice Jeremías 30, pero de ella será librado. En el versículo 9 dice la palabra del Señor, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Estamos preparados para eso? Cada quien medite en su corazón. Porque esta tribulación que viene tiene que ver con la yihad islámica, la guerra santa, los musulmanes radicales a lo largo del planeta exigiéndole a la gente su fe en Alá, su conversión al Islam. Espiritualmente, ¿estamos totalmente entregados al Señor como para dar nuestra vida por Cristo? ¿Lo estamos? Yo no. Todavía no. Por eso hay que estar diario en oración, diario en el escudriñar de la palabra, el estudiar de la palabra, el ser oidor y hacedor de ella, el vivir en la fe del Hijo del Hombre, en hacer obras en la fe, en ayudar a la gente. Todo eso te va a hacer crecer en el Señor, para que te enraíces más en tu corazón al Señor, su palabra bendita. Se blinde tu corazón y si Dios no lo quiera, me toca dar la vida por Cristo, no me tiemble la mano y yo le diga a la gente,
que me apunte con una pistola, sí soy hijo de Dios y mi Señor es Cristo Jesús. A eso nos tenemos que preparar. Al rechazo de tu familia. Si tus hijos no te aceptan, si tus hijos no te quieren, ni modo, tienes que dejar hasta tu propia casa. Hablando del contexto de la persecución, no en este contexto, ¿verdad? Si se llega a dar de manera tremenda, de manera fuerte. Europa está islamizada ya. En Europa ya instancias gubernamentales en Inglaterra ya tienen gente musulmana, ¿eh? Ojo con eso. Ojo con eso. Van a empezar a acaparar los gobiernos en Europa y, como pasó con Babilonia, van a declarar la ley Sharia y van a empezar a exigir su lealtad a Alá. ¿Por qué creen que desde la guerra de Siria en el 2011, me acuerdo de esas prédicas que aquí compartí de la guerra de Siria, que los sirios, ¿verdad?, que toda esa población musulmana iba a migrar para Estados Unidos, pues esa era la intención. Parte de la estrategia de esa guerra era para que la gente musulmana se fuera hacia Europa y la poblara toda. Ahorita ya Europa está totalmente llena de musulmanes. En España, la gente de Marruecos, que está al lado sur de España, ¿verdad?, que emigra a España, ya hasta les dan trabajo, seguro social, les dan buen trabajo. Este es un plan dado, bien orquestado, por ya saben quiénes, Soros y compañía. Las migraciones en Europa. La situación que se está dando en Estados Unidos, que quieren mezclar, van a mezclar la situación de los mal llamados, falsamente llamados palestinos. Yo veo ahí focos rojos. La situación que estamos viendo ahorita ya con Irán, Israel bombardeando Irán, lugares estratégicos en Teherán. Se vienen levantamientos musulmanes. ¿Y cómo está la iglesia? ¿Estamos preparados? Busquemos el rostro del Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Busquemos a Cristo con todo, con todo. En las iglesias muchos se van a denunciar, muchos se van a delatar. Se entregarán unos a otros, dice el versículo 10. Muchos tropezarán entonces porque si viene un musulmán y te exige ser islámico, declarar que Alá es el Dios, y tú no tienes la suficiente fe, enraizado totalmente tu corazón de Cristo Jesús, vas a tropezar. Porque aquí dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Allá en fulanita dirección, allá hay unos cristianos.
en tal colonia, ahí hay cristianos, vayan para allá, pero de esa misma iglesia te están delatando. Y unos a otros se aborrecerán. Podremos venir aquí y cantar la palabra, cantar alabanzas, cantarle al Señor y estar en la iglesia y aleluya, mi Señor, mi Dios bendito. Pura fachada. Pero por dentro, ¿cómo estamos? Viviendo, agradándole a Dios. Eso es lo que quiero, hermanos. Yo veo ya un panorama, ¿verdad?, de que ya estamos así de entrar a tribulación. De que la tercera, de hecho ya estamos en la tercera. No quiero mencionar la palabra, pero ya estamos en la tercera. Nada más que se está dando en pasos, infracciones, pero va a llegar el momento que todo el planeta va a estar en caos. Guerras civiles provocadas en los países. El atentado que hubo en Colombia, del candidato. Y luego atentados terroristas también en Colombia. Los dolores de parto están aumentando y tenemos que entregarnos al Señor con todo nuestro corazón. Y tú, amigo, que no eres cristiano, que no has recibido a Cristo como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida, esto es cuestión de vida y muerte, de vida o muerte. Recibe al Señor Jesús como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida y búscalo, busca a Dios a través de Cristo, por medio de su palabra, por medio de la oración. Llénate del Señor, llénate de su palabra, hazte fuerte en el Señor para que puedas ser digno de ser arrebatado por nuestro Señor cuando Él venga por su iglesia, cuando la situación en el mundo esté a punto ya de ser lo más terrorífico posible. Cristo Jesús va a venir por su iglesia y nos va a llevar con Él para librarnos de la ira de Dios. En Isaías 55, versículo 6. Preparémonos con todo mi amor en Cristo Jesús. Yo se los digo, preparémonos. A los que nos ven en Facebook, en YouTube, compartan este mensaje, compartan este video. Son tiempos peligrosos. Va de por medio tu vida, tu alma. ¿A dónde quieres que esté tu alma? Con Cristo reposando en el seno del Padre o en el infierno, lamentándome. ¿Por qué no le hice caso a ese pastor? ¿Por qué no le hice caso a Dios? Si crees que tienes un pecadote del tamaño del planeta Júpiter, Saturno, si crees que ese pecado que tú tienes es negro como el universo, sin estrellas, mira lo que Dios te dice en Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Cualquier pecado que hayas cometido, Dios, mi Señor, te lo perdona. Cualquiera. Hay uno que no puede perdonar, que no perdona, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero si tú estás buscando a Dios con todo tu corazón, no creo que blasfemes en contra del Espíritu Santo. De ahí en fuera, todo pecado Dios nos lo perdona. No te sientas indigno, no te sientas que no mereces el perdón de Dios. No lo merecemos, ¿verdad? Pero por su gracia Él nos perdona. Así es de que, hermanos, yo los exhorto, yo los invito, busquemos el rostro del Señor. El tiempo se está acabando. Pronto entraremos a tribulación. Tenemos que ser atalayas, avisar, predicar, compartir. Y este mensaje no es para espantar, no es para intimidar, es para alertar, para que nos pongamos a cuentas con Dios, nuestro Señor, y recibamos a Cristo como Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y tú, amigo que nos ves, ponte a cuentas con el Señor. A mis hermanos de Facebook, de YouTube, de aquí de la Iglesia Bautista Maranata, llenémonos del Señor. Entreguémonos completamente a Él. Entreguémonos con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.